y proceder a la convocatoria de las elecciones generales el domingo 23 de julio. El bloque progresista va perdiendo en la primera parte del partido, pero nosotros salimos a ganar en la segunda parte del partido. A día de hoy, los españoles no nos ven como una alternativa política transformadora de nuestro país. El Comité Nacional ha decidido es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece se abrirá en España. Es una excelente noticia porque a los españoles se les devuelve la voz después de 4 años de mentiras, después de haber sido víctimas de la más gigantesca mentira por parte de un candidato a la presidencia del gobierno en relación a sus pactos. Quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar. El dato político hoy no es la decisión de Pedro Sánchez, sino que el izquierda independentista ha ganado las elecciones. Podría valer una última reflexión y es el valor del voto antifascista de Euskal Herria Bildu también será decisivo en las elecciones generales. Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Los partidos políticos se preparan para las próximas elecciones generales, se rearman después de los resultados de las elecciones del pasado domingo. Ciudadanos ya lo han escuchado, no se presentan, pero anuncian que no van a desaparecer. Lecturas bien distintas hacen también otros partidos. El Partido Popular, el gran ganador de las elecciones del domingo, ha celebrado hoy la Junta Directiva Nacional del PP en Génova. Alberto Núñez Feijóo, al término de esa reunión, se dirigía a los periodistas en estos términos. El 28 de mayo ha sido la confirmación más clara del deseo de cambio que hay en el conjunto de España. Hemos dado el primer paso, ahora toca el siguiente, el definitivo. Y tenemos la suerte de que solo faltan 54 días para poder conseguirlo. Iniciamos un momento, pues, de extraordinaria importancia. Y el Partido Socialista también ha celebrado esta tarde su comité ejecutivo regional aquí en La Rioja para analizar el resultado de las pasadas elecciones. Es una reunión privada donde no se ha dejado entrar a las cámaras. Mañana parece ser podrían dar alguna declaración al respecto de lo que hayan decidido esta misma noche sobre el futuro y las estrategias del partido. Por otro lado, los otros partidos de izquierdas, lo hemos escuchado al principio, dicen, lo hemos escuchado como digo, que en esta segunda vuelta van a salir a ganar. Ya se ha publicado lo que es la convocatoria electoral en el BOE y empieza la carrera a esas elecciones. Vamos a ver aquí en este calendario, estas son las fechas principales. El anuncio sorpresa del presidente del Gobierno se produjo en el día de ayer, 29 de mayo. Hoy se ha publicado a primera hora de la mañana el Real Decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones en el Boletín Oficial del Estado. Desde hoy tenemos por delante 54 días, que es el mínimo que marca la ley hasta las elecciones. ¿Qué fechas son importantes estos días? Bueno, pues el 9 de junio es la fecha límite que establece la ley electoral para que las coaliciones se presenten oficialmente. Es decir, tienen solo 10 días para que la plataforma Sumar y Podemos decidan si van o no juntas en coalición. Si es así, tendrán otros 10 días hasta el día 19 de junio para negociar las listas en primarias o a dedo de quiénes serán los que se presenten en cada lista o provincia. ¿Cuándo comienza la campaña? Se preguntarán, bueno, pues 15 días antes, ya lo saben. ¿Y cuándo es eso? Pues en esta fecha tan señalada, el 7 de julio, el día de San Fermín. La campaña concluye el día 21 de julio, el 22 de julio, jornada de reflexión, y el domingo, día 23, todos a votar en unas fechas que, por cierto, son festivas por excelencia, coinciden con muchos españoles de puente también por la festividad de Santiago. Y es que los expertos aseguran que esta coalición que veíamos antes entre Sumar y Podemos podría robarles algunos votos al PSOE. Vamos a escuchar qué dicen los expertos.
Yo creo que tiene más claro ahora mismo a quién votar a un votante que se autoubica ideológicamente en la derecha que uno que se autoubica ideológicamente en la izquierda. Es posible que de una forma mínima, pero que tenga una relevancia a nivel electoral, la coalición Sumar pueda traer una figura a la izquierda del PSOE, pero más moderada en algunos puntos de vista y sobre todo en elementos discursivos, que pueda ayudar al votante tradicional del PSOE a optar por votar a Sumar. Bueno, pues ya lo han oído. El tema del día, sin duda, sigue siendo qué hacer si tenemos unas vacaciones programadas o una celebración familiar, si somos llamados a ocupar esa mesa electoral del próximo 23 de julio. Solo estamos exentos en estos casos, por causas de carácter personal, por ejemplo, como una grave enfermedad, una discapacidad física o mental, por condiciones que dificultan la participación activa. ¿Qué es esto? Bueno, pues una embarazada de más de 6 meses podría ser un caso, o un interno en un centro penitenciario. Imposible estar ahí en esa mesa electoral. También podemos eludir la mesa por causas de carácter justificado, obligaciones familiares ineludibles como tener que estar al cuidado de niños menores de 8 años. Son situaciones laborales también extraordinarias, como pueden ser la que ejercen los jueces, los fiscales, los bomberos, el personal, como es nuestro caso, de los servicios informativos en un medio de comunicación. También podremos librar si tenemos viajes de trabajo programados o una formación obligatoria para el empleo, y podremos librarnos por causas de conciencia o de creencias religiosas. Por ejemplo, si pertenecemos a un grupo religioso que prohíbe el ejercicio de actividades políticas, bueno, pues estamos exentos. Le recordamos que es fundamental, eso sí, seguir las indicaciones y los procedimientos específicos establecidos por la Junta Electoral que corresponda para presentar la solicitud en tiempo, que serán 7 días para presentarlo y 5 los días en los que nos darán respuesta. 5 días, como decimos, para que nos respondan, pero antes hay que presentar todas esas solicitudes para respaldar e informar de la causa que hemos alegado. La decisión final recaerá, ya lo saben, en su Junta Electoral. Lo que está claro es que las dudas están en la calle, aunque todos ven en la votación por correo la solución si están de vacaciones. Otra cosa es, como decimos, la mesa electoral. Nos ha preparado un pequeño problema. Hay mucha gente que no está, que está de vacaciones y tal, y es un lío. Es un poco fastidioso. Me parece de ser un poco retorcido. Que ha previsto que, como si espera hasta finales, igual tiene la posibilidad de perder más votos, y de modo que ha decidido adelantarlo. El problema es que le ha entrado el miedo, y yo lo entiendo. Como presidenta del gobierno yo también lo hubiera hecho. A mucha gente puede que no llegue a votar o que no le importe tanto como hubiese sido en otras fechas. Muchos vamos a tener que votar por correo. Estoy aquí también, pero si me fuera de vacaciones lo haría también por correo. Bueno, pues enseguida hablamos de todo esto en la tertulia. Al margen de la política, hoy es el día de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica y progresiva del sistema nervioso central que afecta a millones de personas en todo el mundo. En España afecta a 55.000 personas y cada año se diagnostican 2.500 nuevos casos. Aunque la esclerosis múltiple no tiene cura, existen tratamientos y estrategias para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Hoy queremos darle visibilidad en este programa.
Bueno, pues le vamos a dar ya la bienvenida a Arantxa Lasanta, gerente de Ardem, y a Javier Sáez, afectado de esclerosis múltiple. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cuáles fueron los síntomas que te alertaron de alguna manera, los primeros síntomas que te dio esta enfermedad? Pues mira, yo ahora mismo tengo 39 años y cuando le empecé a notar tenía 28. En aquel entonces estaba trabajando en una juguetería y al final de mi jornada laboral yo sentía que la pierna se me dormía. Entonces, pues bueno, fui al médico, me hicieron determinadas pruebas, pero es una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar y no me vieron nada en ese momento. Pero en el proceso de espera para que te vea un especialista u otro, falleció mi padre en un accidente de tráfico y está muy relacionado las situaciones de estrés con que te pueda afectar un nuevo brote. Por ejemplo, a las mujeres no les recomiendan quedarse embarazadas porque se supone que al tener un hijo pues tienes mayores responsabilidades y te puede pasar también. Entonces, pues bueno, a mí me pasó eso, me dio un brote importante que me dejó con bastantes limitaciones y fue cuando sonó la voz de alarma, ya me hicieron pruebas y ya me diagnosticaron. O sea, tenías entonces 29 años. 29 años. ¿Cómo te afectó eso emocionalmente? Pues la verdad que cuando a mí me lo dijeron no sabía muy bien ni lo que era. Pero cuando ya sí que me dieron más información, fui por una recomendación de una vecina afectada a Ardem, que no conocía, donde me informaron mucho, porque yo me metí en unas aguas pues, en las que nunca me había navegado. Y pues ellos, entre otras personas, sanidad pública y demás, pues me arrojaron un flotador para que yo me sostendría. Y gracias a eso y a mi familia pues salí un poco a flote, pero fue duro de aceptar. Arantxa, cuéntanos cuál es la experiencia de Javier, de una persona joven, ¿no? que llega con este problema, que pide ayuda. ¿De qué forma la asociación echa una mano y por dónde empieza? Claro, porque... Sí, a ver, la esclerosis múltiple se suele dar en gente joven, entre los 25 y 45 años de edad, es más o menos la media que tenemos en la asociación. Y lo que genera el diagnóstico sobre todo es la incertidumbre. Primero, en muchos casos no sé lo que es la esclerosis múltiple y hay que centrarlo un poco, ¿no? Porque muchas veces venimos con el miedo de vemos ya la silla de ruedas y que voy a estar muy mal, y no es cierto. Hay formas más benignas y formas más graves. Las formas benignas, dentro de unos límites, pues pueden hacer una vida más o menos normalizada. Además, a ello se suma que en este momento hay muchas líneas de investigación, existen muchísimos tratamientos, que si no te va bien uno, pues te va otro, y son tratamientos que lo que hacen es frenar la evolución de la enfermedad. Entonces, y eso lo notamos en la asociación. Entonces, las personas empeoran o menos, o si hay un brote que es una exacerbación de síntomas, deja luego menos secuelas. ¿Cómo afecta? Pues hombre, en el caso como Javier, son personas jóvenes que están en ese momento planteándose su vida, el tener un empleo, el comprarme una casa, el tener pareja, el tener familia, y cómo me va a afectar a mí la enfermedad en mi día a día y qué es lo que voy a poder hacer y no voy a poder hacer. Hay que ver cada caso, se llama la enfermedad de las 1000 caras, a cada uno le afecta de una manera diferente, entonces lo que valoramos es cada caso, en qué situación estás, cuáles son tus posibilidades, cómo te está afectando la enfermedad, y de ahí se planifica una intervención global pues, para que la persona haga la vida más normalizada posible. Decías que es la enfermedad de las 1000 caras, puede afectar a la visión, a la coordinación, a la función cognitiva, a la movilidad. ¿Es verdad que hay gente que padece estos síntomas y los esconde por vergüenza? ¿Eso es cierto? Puede ser, porque yo, por ejemplo, tenía problemas en la vejiga, problemas de incontinencia, y al principio pues te cuesta mucho aceptarlos, y si tienes que utilizar un pañal los escondes, no lo dices. Entonces pues te sientes incomprendido, las situaciones sociales se hacen más difíciles. Entonces pues yo creo que sí, depende de qué síntomas tengas. Además, a cada persona
Se llama esclerosis múltiple precisamente por eso, ¿no? Por los múltiples síntomas que cada uno puede presentar. Hay gente que le empieza por la vista, hay gente que le empieza quizá por problemas de habla, que en la asociación tenemos un logopeda que soluciona en parte esas como pueden, ¿no? Yo no he sido usuario de eso, pero bueno, sé que conozco casos que pueden llegar a tener ese tipo de problemas y claro, pues puede que lo intentes disimular un poco. También por miedo a lo mejor a veces a perder el trabajo, ¿no? Sí. Puede ser. A ver, es uno de los miedos que hay fundamentalmente pues es la pérdida de empleo, ¿no? Y además sí que en un porcentaje muy elevado, en el 70% de las personas con esclerosis múltiple deja el trabajo en los 10 años desde el diagnóstico, ¿no? Y eso sí que es cierto. Y luego porque hay unos síntomas que son los que llamamos síntomas invisibles. Hoy hablaba con una usuaria de la asociación que comentaba eso, ¿no? Y claro, todo el mundo dice que todo el mundo me ve bien, pero no estoy bien. ¿Por qué? Pues porque en el 90%, por ejemplo, de los afectados por esclerosis múltiple se produce una fatiga crónica. La fatiga crónica es que tú te levantas, incluso a veces te levantas ya cansado. Al más mínimo esfuerzo que haces estás agotado. Entonces eso no lo vemos desde fuera, pero existe. Hay otra cosa que se llama el abrazo de la esclerosis múltiple, que es como si alguien te estuviese aprisionando fuerte, fuerte. No lo notamos desde fuera, pero esa persona está viviendo con ese malestar o esa sensación de que me recorren hormigas. Nosotros desde fuera no lo vemos, pero realmente ese síntoma puede existir. Hay muchísimas cosas que realmente no estamos viéndolas, pero que sí que limitan la vida, el día a día de una persona que padece esta enfermedad. Entonces eso, por eso nosotros en este día sí que estamos reivindicando que se dé el 33% de discapacidad desde el primer momento, desde el diagnóstico, porque esos síntomas que no están valorados existen y están ahí, o un problema cognitivo, por ejemplo. Ese se suele dar más ya en una evolución larga de la enfermedad, pero la persona pues empieza a tener dificultades para planificar actividades. Por ejemplo, una persona que ha cocinado toda su vida, pues le puede llegar a costar el planificar qué pasos tengo que dar para hacer una tortilla, ¿no? Y eso a las familias les cuesta mucho entenderlo, porque si tú tienes una persona con una cojera, pues estás viendo que está cojo, pero ¿por qué que hacía tortillas hasta ayer, ahora resulta que no las está haciendo, ¿no? Entonces, esa es la labor también de la asociación, formar, no solo atender a los afectados, que también, por supuestísimo, pero también al entorno y a los familiares para que entiendan todo lo que es el contenido de la enfermedad y la diferencia que hay en cada paciente. Decimos que es una enfermedad que no tiene cura, pero sí que lo habéis comentado antes, que hay tratamientos, ¿no? que lo hacen más largo en el tiempo, ¿no? A lo mejor ese deterioro. ¿Qué tal te funcionan a ti los tratamientos? Pues la verdad que yo cuando empecé con la enfermedad, pues claro, es prueba y error quizá, ¿no? Pero empecé con un tratamiento que se llama Copaxone, y bueno, no me funcionó como se esperaba y ahora mismo estoy con el más avanzado que hay. Los tratamientos para la esclerosis múltiple son fármacos muy caros, entonces pues tienes que cumplir una serie de requisitos para que te pongan uno u otro. Si uno no te funciona, pues te pongo otro. Si tienes nuevas lesiones en una resonancia magnética, pues quizás sí que cumplas el requisito para ponerte este tratamiento determinado o este otro. Yo ahora mismo, pues la doctora Marzo, que es la jefa de neurología de nuestro hospital, el Hospital San Pedro, pues hizo los papeles burocráticos y los medios para ponerme Ocrevus, y ahora yo mismo estoy con Ocrevus. Estoy muy contento porque en la última resonancia que se me hizo no me salieron nuevas lesiones. Entonces, pues muy bien. Parece que me va funcionando y muy contento. Por lo menos frenar la progresión. Exactamente. ¿Has tenido alguna vez alguna dificultad a la hora de algún tratamiento en acudir al hospital por eso? No, la verdad que siempre algo distinto en siempre el siempre me he sentido muy bien atendido. Cuando he acudido al hospital, enseguida si me ha dado un brote me han mirado con mucho detenimiento y mucha celeridad. Y si me han tenido que poner corticoides, porque cuando, digamos, te da un brote,
es que hay una nueva lesión, el nervio se inflama, se trata de desinflamarlo lo más rápido posible para que no te quede una lesión permanente. Entonces te ponen dosis de corticoides muy fuertes. Entonces, pues eso, se trata de eso y me he sentido muy bien atendido siempre y muy bien informado. Bueno, en la asociación, no hemos dicho, pero en todo el mundo hay como 2.800.000 personas afectadas, 500 y pico mil en España, ¿no? Y al día no sé cuántos diagnósticos se producen, pero creo que es una cifra bastante alta, como 200.000 o algo así. Sí. ¿Aquí qué datos se tienen en La Rioja? Más o menos aquí en La Rioja hay como alrededor de 400 afectados, y bueno, se da más en mujeres que en hombres, en una proporción de 2 mujeres por cada hombre que tiene la esclerosis múltiple, y eso y se da en gente joven. También hay que resaltar la importante labor que hacen desde el Servicio de Neurología del Hospital San Pedro de Logroño, por la cercanía que tienen todos los neurólogos con las personas que padecen esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que como tiene unos síntomas muy variados y muy difusos a veces, pues necesitan ese apoyo del neurólogo. Me está pasando esto, se me ha dormido un brazo, ¿qué hago? Y esa cercanía, que me consta que no se da en todos los sitios en España, aquí la tenemos, y es muy de agradecer esa coordinación y esa relación que tenemos aquí con el Servicio de Neurología, que facilita sin duda alguna la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple aquí en nuestra comunidad. Javier, si quieres me contestas, si no, no. ¿Tienes una vida normal? Sí, de momento hago una vida más o menos autónoma, con ciertas limitaciones. Desde los servicios sociales sí que tengo una dependencia en grado 1, vienen a apoyarme, a ayudarme a casa en alguna labor, pero bueno, de momento hago una vida más o menos autónoma. Esperemos estar así durante mucho tiempo. Así es. ¿Algún consejo para personas que les acaben de diagnosticar o que les puedas decir para levantar sobre todo yo creo que es muy importante, yo lo resumo en una frase, ¿no? El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista le ajusta las velas. Cuando a ti te diagnostican esta enfermedad, no puedes ser muy pesimista y pensar que te vas a quedar en una silla de ruedas, y no puedes ser tan optimista de decirlo de alguna forma vulgar, vivir en el mundo de la piruleta. Tienes que ser consciente de lo que es, estar informado y no te tiene por qué pasar, pero si te pasa, estar preparado e ir allanándote el camino de alguna forma, preparándote a nivel formativo. No sé, es algo que yo creo que se debe de ver así, ser realista. Creo que es el punto de vista acertado. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje que das a todas las personas. Arantxa, Javier, un placer teneros aquí esta noche en Punto de Encuentro, que vaya todo muy bien y ya sabéis que nos tenéis aquí para lo que queráis. Pues muchísimas gracias. Gracias. Lo sabemos, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad, una pequeña pausa y enseguida regresamos. Y proceder a la convocatoria de las elecciones generales el domingo 23 de julio. El bloque progresista va perdiendo en la primera parte del partido, pero nosotros salimos a ganar en la segunda parte del partido. A día de hoy, los españoles no nos ven como una alternativa política transformadora de nuestro país. El Comité Nacional ha decidido es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece se abrirá en España. Es una excelente noticia porque a los españoles se les devuelve la voz después de 4 años de mentiras, después de haber sido víctimas de la más gigantesca mentira por parte de un candidato a la presidencia del gobierno en relación a sus pactos.
quiero comunicarles que estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar. El dato político hoy no es la decisión de Pedro Sánchez, sino que el izquierda independentista ha ganado las elecciones. Podría valer una última reflexión, y es: el valor del voto antifascista de Euskal Herria Bildu también será decisivo en las elecciones generales. Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno. Bueno, pues vamos a saludar ya a Isabel Izarbe. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Olivia García, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Jorge Urbano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin veros y cuántas cosas han pasado en este mes y en estos dos últimos días principalmente, ¿no? Desde el domingo aquí han cambiado las cosas. Hemos visto en este pequeño resumen un poco el panorama en el que nos encontramos de cara a las elecciones. Así que, primera impresión de lo que ha pasado. Isabel, voy contigo. Bueno, ¿qué lectura haces? Bueno, por la parte que me toca, sinceramente, yo me esperaba que el PP iba a arrasar en las municipales y en las autonómicas. Ahora tampoco me esperaba quizás esa mega victoria, vamos a llamarlo así. Y bueno, por la parte que me toca, yo que me presentaba también con una opción política que me parece interesantísima y me lo sigue pareciendo, pero creo que ha habido partidos que no hemos sabido llegar con nuestras propuestas a los ciudadanos y quizás deberíamos darle una vueltita también. Estás hablando del Partido Riojano. En mi caso, el Partido Riojano, España vaciada, sí. En ese caso, tal vez por La Rioja se haya quedado con esos votos del Partido Riojano. Sí, hombre, evidentemente ha influido. Bastante, yo creo que bastante, y ha influido también que, bueno, quizás la propuesta tampoco no la hemos sabido trasladar, no hemos sabido trasladar la coalición con España vaciada, no hemos sabido trasladar en el caso del Ayuntamiento de Logroño nuestras propuestas, que creo que eran realmente muy buenas y creo que realmente se ajustaban muchísimo a las necesidades de la ciudad, y creo que ahí es donde quizás hemos, vamos a decir, perdido más fuerza más que por La Rioja, en mi opinión. Yo lo digo porque parece ser que por La Rioja, ¿verdad?, no ha afectado al Partido Popular. No. Y realmente a lo mejor la lectura es esa, ¿no? Nada ha afectado al Partido Popular. Eso, nada. Absolutamente nada ha afectado al Partido Popular. Venga, ¿qué lectura haces? Bueno, pues yo creo que si nos referimos primero a las elecciones municipales y autonómicas, creo que la ola nacional ha sido evidente. El Partido Popular ha arrasado en toda España prácticamente, en todos los territorios, además con unas victorias aplastantes. Aquí en La Rioja ha sido, bueno, pues tremendo. Creo que no se puede negar esa ola nacional, no solo por la victoria del Partido Popular, sino también por otros fenómenos, ¿no?, que han surgido. O sea, para mí, por ejemplo, la entrada de Vox en La Rioja es fruto única y exclusivamente de la ola nacional. Y lo digo porque, bueno, no han presentado un programa político, no han presentado programas, ideas específicas para La Rioja ni para los municipios. Simplemente era, pues, su discurso en clave nacional, en clave de, bueno, del miedo, del odio. Y eso ha sido lo que les ha llevado a entrar. Entonces yo creo que eso es innegable. Para mí vivimos, precisamente hablando de Vox, la peor noticia de la historia de la democracia de La Rioja, que es la entrada de un partido de estas características en nuestras instituciones. La mejor noticia, pues que no entra en los gobiernos. Para mí, creo que cuando el PP alcanzó las mayorías absolutas, no solo se alegró la gente del PP, sino gente de muchas otras opciones políticas que daban así por hecho que Vox no entraba en las instituciones. Así lo dijo el propio alcalde, ¿no? Pablo Hermosa. Así es. Y creo, bueno, pues que al margen de esa ola nacional también es el momento de analizar cuáles son los errores. Evidentemente, no vale con echar balones fuera, hay que analizar qué es lo que se ha hecho mal, qué es lo que no se ha entendido. Evidentemente en Logroño no se ha entendido el proyecto de calles abiertas, eso es innegable, porque además la victoria del PP ha sido todavía más contundente en Logroño. En La Rioja se habrán hecho cosas mal. Creo que también la lectura que debemos hacer es que muchas veces la política no va única y exclusivamente de gestión, va de saber pulsar a la ciudadanía, y creo que el Partido Popular ha pulsado a la ciudadanía en este momento.
mejor que otras opciones. ¿Qué lectura haces, Jorge? Porque tenemos, como dice Olivia, la entrada de Vox, un Podemos Izquierda Unida que está ahí al borde, no sabemos si va a entrar finalmente en el Parlamento riojano, porque ha alcanzado un 5% raspado de los votos y hasta el viernes, ¿no? Me parece, no sé, no se hace el recuento de los votos extranjeros. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que para nosotros la lectura está muy clara, es decir, toda la derecha, no solo regional, sino del país, ha recogido todos los votos de Ciudadanos y en esta ocasión pues, se ha repartido entre la derecha y la ultraderecha. Es decir, tampoco ha habido un aumento, los datos de nuestra región los dabais el otro día, el PP en la última parte del bipartidismo, en 2011, tenía los mismos votos que ahora mismo tiene el Partido Popular y Vox. Es decir, ahí no se ha movido, es decir, la derecha no ha ganado espacio político ni de votantes, simplemente bueno, pues ha habido esa escisión de la derecha clásica de solo un partido de derechas en este país a uno de ultraderecha que estaba antes integrado en el Partido Popular. Y por otra parte, la parte de la izquierda que realmente no ha sabido movilizar a su electorado. Es decir, la derecha se ha movilizado en bloque y ha ido a votar y ha ganado las elecciones, recuperando esos 85.000 votos que tenía el Partido Popular en su techo histórico, y la izquierda no ha sabido movilizar a su electorado, que se ha quedado en casa. Es decir, ahí hay muchas opciones, por los errores que ha podido cometer el gobierno, también por las disputas de los partidos a la izquierda del Partido Socialista, pero sí que hay una cuestión que está clara, es decir, que estamos en un momento político desde hace algunos años en los que, por desgracia, no se habla de razones, no se habla de proyectos, no se habla de política, no se analiza qué me está ofreciendo los partidos, sino que es una política de emociones. Y yo creo que el voto ha sido en clave nacional, evidentemente, pero basado siempre en cuestiones emocionales, no de verdad. Yo creo que ninguno de los alcaldes de los pueblos y ciudades que ha perdido esta vez en las elecciones o que ha sacado peores resultados estaba en esa clave. Es decir, la gente no se ha parado a pensar qué va a hacer por mí en mi ciudad lo más cercano y lo que más me afecta, sino se ha dedicado pues a votar por emociones, por ideas preconcebidas que luego nos llevan pues, a unos callejones muy complicados de gestionar, porque además esa idea de incidir solo en esa de que alguien es malo, es decir, al final nos lleva a unos escenarios muy complicados, porque además eso no es cierto. Al final la derecha lo que está consiguiendo es que por cualquier medio tiene que frenar esa ola de cambios progresistas que ha desmontado sus dogmas de fe, y eso claro la derecha no lo puede permitir. O sea, aquello de que si hay empleo estable esto no va a funcionar, ha quedado desmontado, no se pueden subir las pensiones, el sistema no es viable, ha quedado desmontado y avalado por Europa, que la gente suba el salario mínimo interprofesional, y ahí están los gurús de la economía del Partido Popular y la hemeroteca diciendo que esto iba a ser la debacle y no ha pasado nada. Entonces el Partido Popular, las derechas en general, sobre todo la económica y la mediática, están en una situación o frenan la agenda de cambios progresista o van a tener un verdadero problema. Entonces en ese sentido han ido con todo, mezclando pues desde Bildu Etarras hasta Ruptura del País hasta las calles abiertas. Yo todavía esta mañana algún compañero se reía, a ver el nuevo futuro alcalde, a ver cuándo va a empezar a cambiar las calles abiertas. Yo tengo mis dudas, nos vemos dentro de un año aquí a ver si ha cambiado algo de las calles abiertas, porque todo el mundo en el fondo sabe que no es eso. Yo te puedo hacer un vaticinio con eso. ¿Va a hacer algún cambio anecdótico con alguna cosita que se pueda mejorar y que sean realmente mejoras? Con eso va a decir, mira, a ver, se puede hacer mucho mejor de lo que se ha hecho, poco más, y de aquí a 4 años nos habremos acostumbrado todos a los cambios de calles abiertas y ya nadie se acordará de la polémica que tuvo un origen. Eso es lo que va a pasar. Sí. Bueno, y consecuencia de toda esta ola azul en España llegan las elecciones el 23 de julio. La cara igual que la de Àngels Barceló, ahora mismo no es... Terrible. Esa imagen que la vimos de una compañera periodista, ¿no?
¿Cómo se presenta? Lo hemos visto. Tenemos ahí a Yolanda Díaz, que hoy sí que ha creado ya el partido, ¿no? Movimiento Sumar es. Tenemos a las izquierdas que deben movilizarse porque no está todo perdido para la izquierda, ¿no? Si consigue mantenerse el Partido Socialista y las izquierdas pues realmente llegan a esa coalición, todo está por ver, ¿no? Sí. Sí, sí, desde luego está por ver. Sí. Está por ver. Pero ¿cuál ha sido el interés de Sánchez en hacerlo, en dejarles 9 días para que yo creo que si algo hemos aprendido en estos años de Pedro Sánchez es que no se le puede subestimar nunca. No olvidemos que Pedro Sánchez fue expulsado de malas maneras del partido, que Pedro Sánchez ganó a Susana Díaz y a todo el aparato del partido en unas primarias, que Pedro Sánchez ha sobrevivido a Rajoy, a Albert Rivera, a Pablo Iglesias, a Pablo Casado. O sea, yo animaría a no subestimar nunca a Pedro Sánchez y creo que no da puntada sin hilo, que se pueden decir muchas cosas del presidente, pero creo que es bastante inteligente, que se ha hecho esto es por algo. Evidentemente ahí seguramente habrá un montón de motivos que se nos escapan, pero hay otros que yo creo que son evidentes, ¿no? Pues no dar ese margen para seguir perdiendo. Dejar de hablar de la victoria aplastante del Partido Popular, porque de repente ayer todos empezamos a hablar de las elecciones generales y ya no se hablaba tanto de, madre mía, la debacle socialista y... Que eso también anímicamente, lo que decía Jorge, ¿no? Ahora mismo estamos mucho en emociones. Movilizar también al electorado de izquierdas que ahora mismo se ha echado las manos a la cabeza ante lo que ha pasado y evidentemente es probable que a lo mejor digan vamos a votar, cosa que en diciembre alguno pues ya estaría otra vez mirando para otro lado. Y presionar evidentemente a la izquierda del PSOE, a Yolanda Díaz y a Podemos. Hoy Yolanda ya estaba registrando el partido, hoy había voces ya en Podemos pidiendo, clamando por esa unidad, incluso pidiendo dimisiones de Yone Belarra, de Pablo de Echenique. Yo creo que buscaba un poco este caldo de cultivo, tanto en la izquierda como de mitigar esa victoria de la derecha, y a partir de ahí pues es que solo queda a ver si le sale bien la jugada. Es arriesgada, claro que es arriesgada. Ir a diciembre era el suicidio directamente. Yo creo que era susto-muerte, pues bueno, pues para adelante. Yo es que, bueno, ayer cuando me enteré me pareció una locura. Luego, hombre, sí que veo motivos, un poco más o menos todo lo que ha dicho Olivia, o sea, estoy de acuerdo. Y además yo creo que también la intención es un poco intentar aglutinar el voto de la izquierda hacia el PSOE. Es decir, vamos a ver, el voto de izquierda seguro es el nuestro, vamos a quitarnos de experimentos, por llamarlo de alguna manera, y con perdón. Creo que la estrategia va un poco también en ese sentido, intentar reforzar al propio Partido Socialista, intentando atraer al mayor número posible de votantes de izquierda, incluso de los que hasta ahora han votado a la izquierda del PSOE. Bueno, pero yo insisto que no veo fácil, decís vosotros, la formación de la coalición, porque digo que hay muchos intereses, ¿no? Muchos intereses en medio. Y muchos egos. Exactamente, también. O sea, hay muchas formaciones dentro de esa posible coalición, hay que ver quién la va a liderar, quién va a ser el segundo, cuánto dinero va a tener uno, cuánto dinero va a tener otro, ¿no? Son muchas cosas. Pues sí, son muchas cosas, además ¿no? La estrategia complicadas, quiero decir, y además después de las elecciones que hemos tenido, ninguna formación de esas ha quedado bien, han salido mal paradas. Sí, pero bueno, lo único que ha hecho Pedro Sánchez, además yo creo que estratégicamente no se le puede poner ningún pero. Además de rebote yo creo que le ha hecho un favor hasta Feijóo, porque dentro de 6 meses igual él no era el candidato, si nos descuidamos con la señora Ayuso. Yo creo que en ese sentido también le ha hecho un pequeño favor. Pero sí que es verdad que el problema lo sigue teniendo en este país, como siempre lo han tenido las izquierdas. Es decir, aquello de que había un periodista estos días, Quique Peinado, que a mí me ha gustado mucho la definición que ha hecho, es que la gente, especialmente a la izquierda, esperamos que un partido político sea como un taxi que nos deja en la puerta de casa y no como un autobús que nos acerca a nuestro barrio, ¿no? Yo creo que ahí es que me gustó muchísimo la definición, y es eso, es decir, al final hoy las primeras declaraciones ya van en el camino de defender mi parte, los de Compromís la parte valenciana, los otros la parte más de partido, la otra la parte más de coalición, y yo creo que es el problema. Aquí yo sí que iría por lo que ha planteado Isabel, es ver cómo en estos próximos semanas va definiendo el Partido Socialista cuál es su estrategia, si va, digamos, encaminado a forzar una posible vuelta al bipartidismo, acumulando todo el voto
de izquierdas en esa especie de voto útil, o la izquierda es capaz de sumar, pero con un proyecto y con una contundencia potente. Y yo creo que eso es difícil de montar en cualquiera de los casos, pero montar en un mes sin demasiado alboroto y que la gente se sienta comprometida y representada en un proyecto montado en unas semanas es complicado. Yo creo que hay que hacer un llamamiento, sobre todo para mantener esas políticas que se ha demostrado que se pueden hacer, que además son eficaces en términos económicos y en términos de empleo, y que no podemos romper esa agenda en estos momentos. Nos jugamos mucho, la verdad, nos jugamos mucho. Vamos a poner el calendario, un calendario que hemos hecho de cuáles han sido las fechas que tenemos a partir de los próximos días. Un calendario, ahí vamos viendo eso, la convocatoria de elecciones que anunció ayer, el día 29, el presidente del Gobierno. Hoy se ha publicado la disolución de las Cortes en el BOE. Esto va también de fiestas, el día de, ¿verdad? El día de La Rioja, el 9 de junio, es ese plazo de presentación de las coaliciones. Tienen, por lo tanto, 10 días para presentarlas, otros 10 días más para presentar las listas electorales, que aquí es lo que decía yo, digo, van a ir en primarias, va a ser a dedo, ¿cómo lo van a hacer? ¿No? Es que no va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Las primarias no da tiempo, por eso. Y el inicio de la campaña, el 7 de julio, San Fermín, la jornada de reflexión el 22, y el día 23 las elecciones, que coincide además con un puente festivo de Santiago, donde hay muchas comunidades que lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues el debate está en la calle también, a ver qué es lo que van a hacer, si el voto por correo, si hay que solicitarlo ya, no sé, se nos ha complicado un poco la agenda, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, la verdad, es así, feliz verano, o sea, es una cosa que asusta un poco. Yo creo que el debate en la calle ahora mismo, a día de hoy, es más, y eso es otra victoria de Pedro Sánchez, no se habla de la derrota del PSOE, se habla de cómo me toque mesa electoral. O sea, ya no es ni quién va a ganar las elecciones, es como me toque mesa electoral porque me voy de puente, porque me voy de vacaciones. O sea, ese es el caldito de cultivo, yo creo, desde el anuncio de ayer, más que otra cosa. Así es. Escuchamos, si quieres, a la gente de la calle, qué es lo que estaban diciendo. Vamos a escucharles. Nos ha preparado un pequeño problema. Hay mucha gente que está de vacaciones y tal, y es un lío. Es un poco fastidioso. Me parece de ser un poco retorcido. Que ha previsto que, como si espera hasta finales, igual tiene la posibilidad de perder más votos, y de modo que ha decidido adelantarlo. El problema es que le ha entrado el miedo, y yo lo entiendo. Como presidenta del Gobierno yo también lo hubiera hecho. A mucha gente puede que no llegue a votar, o que no le importe tanto como hubiese sido en otras fechas. Muchos vamos a tener que votar por correo. Estoy aquí también, pero si me fuera de vacaciones lo haría también por correo. Bueno, pues ese debate está en la calle, como dices tú, Olivia, ha quedado al margen lo que es el resultado de las elecciones, y ya la gente está hablando de otras cosas, ¿no? Pues eso, lo que importa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los tres, y bueno, mucho trabajo por delante nos queda a todos. No te he comentado lo que está diciendo ya tu secretario general, que le hemos escuchado ya hoy. Se ha puesto casi ya en plan campaña, ¿no? Haciendo un llamamiento a los votantes de izquierdas para que piensen muy bien lo que van a perder, ¿no? Sí, ya lo hicimos anteriormente, pero no ha debido funcionar tampoco. Bueno, pues lo dejamos. Quedan un minuto para las 10 de la noche. Descansen. Muy buenas noches a los tres. Gracias. Adiós.